Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios los bendiga, hermanos. Qué bendición que nos pueda acompañar una vez más para estudiar la palabra de Dios. Me da mucho gozo que se pueda conectar, que escuche estos pasajes que vamos a leer, que juntos estudiemos la palabra de Dios y que podamos ser edificados y continuemos creciendo en nuestro conocimiento de su palabra, también en madurez, aplicando su palabra a nuestras vidas. Vamos a orar para que sea de bendición este mensaje, hermanos, y para que Dios bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren y podamos seguir en nuestro caminar con Cristo Jesús, trayendo fruto para la gloria y la honra de Él. Padre, en este día venimos ante ti agradecidos, Señor, porque podemos hoy disfrutar de tus bendiciones, porque podemos disfrutar de su misericordia, de tu amor, de cada uno de los días que has preparado para nosotros, Señor. Te agradezco por mis hermanos que hoy escuchan este mensaje, Padre. Te pido que tu palabra nos edifique, que nos redarguye, que nos corrige y nos instruya, Señor, en tus caminos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos siga guiando y dando dirección en cada paso de nuestras vidas, Señor. Y te agradezco porque hoy podemos decir que tú eres bueno, Señor. Te podemos agradecer por el sacrificio que has hecho en la cruz por nosotros y podemos experimentar el gozo de la salvación. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar viendo un pasaje en la Biblia muy importante acerca de una de las declaraciones que hace Jesús en cuanto a su identidad, acerca de quién es Jesús. En la Biblia, Jesús mismo se le preguntó en varias ocasiones que si de quién era enviado, quién lo había enviado a él, con qué autoridad hacía lo que hacía, por el poder de quién él llevaba a cabo milagros y sanaba gente y echaba fuera demonios. Y es una pregunta que se le hacía a Jesús en su momento en los evangelios: ¿quién es Jesús? Y es una pregunta que el mundo sigue preguntando hasta el día de hoy. Se siguen haciendo documentales y se siguen escribiendo libros para responder acerca de esta pregunta de quién es Jesús. Bueno, en la Biblia encontramos que él mismo responde a esta pregunta y lo hace en diferentes ilustraciones. Jesucristo mismo se describe a sí mismo como el pan de vida. Se describe a sí mismo como buen pastor. Jesús mismo dice que Él es el camino. Jesús habla de que Él es la luz del mundo. Jesús dice que Él es la verdad y la vida. Jesús mismo habla de Él diciéndonos una y otra vez las características y lo que Él viene a hacer, cuál era su identidad y su propósito. Y lo que vamos a ver hoy en una de las declaraciones de Jesús es Jesús, la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. Y es importante que vayamos a Juan capítulo 15. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 8 para poder entender lo que Jesús hablaba cuando Él decía que Él es la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Lo voy a estar leyendo, hermanos. Dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido, porque producen mucho fruto,
demuestran que son mis verdaderos discípulos, eso le da mucha gloria a mi Padre. Hermanos, hay tanto que analizar en este pasaje que acabamos de leer. Habla acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Habla acerca de cómo el creyente permanece y persevera. Habla acerca de cómo el Padre es el labrador de la viña que Él poda para que podamos nosotros dar frutos. Habla acerca de que aquel que no da fruto es cortado y echado al fuego. Tantas enseñanzas del reino de los cielos, tantas enseñanzas del Antiguo y Nuevo Testamento, de la naturaleza y propósito de Jesús. Tanto que podemos aprender de estos 8 versículos, hermanos. Y vamos a intentar tocar los diferentes temas de los cuales Jesús hablaba en estos versículos en este poco tiempo que tenemos. Pero primeramente me gustaría explicar acerca de la vid. Recuerdo que creciendo en las escuelas dominicales y en las escuelitas bíblicas de verano, siempre uno de los días era acerca de uno de los pasajes en Juan 15. Es uno de los temas que más se habla en las escuelitas bíblicas de verano y me acuerdo haber dibujado la vid en muchas ocasiones. Se nos hablaba acerca de las ramas, de los racimos de uvas, de cómo se produce el fruto, de cómo se tiene que cuidar el viñedo para que pueda producir buen fruto, la vid. Pero en la Biblia, hermanos, no solamente encontramos la vid como este fruto que representa diferentes cosas como la abundancia, la prosperidad y la calidad, la pureza del buen vino. En la Biblia encontramos que también la vid era una de las cosas, de los frutos que caracterizaban la tierra prometida. En la Biblia constantemente se habla acerca de ciertos frutos que caracterizan la tierra prometida que Dios le iba a dar a su pueblo. Encontramos también los higos, la leche, la miel, la cebada, encontramos el trigo, encontramos el aceite. Y está la vid como uno de esos frutos característicos de ese lugar que Dios le daría a su pueblo. En el Antiguo Testamento podemos también ver que que Dios constantemente ilustraba al pueblo judío como la vid, como esa rama. Y uno de los ejemplos que vamos a leer se encuentra en Salmos capítulo 80, versículo 8 y 9. Podemos ver cómo Dios utiliza la vid para describir al pueblo judío. Dice lo siguiente, Salmos capítulo 80, versículo 8 y 9. Nos sacaste de Egipto como a una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Aquí el salmista está hablando acerca de cómo se toma esta vid, esta rama, este arbolito se toma y se trasladó a la tierra que Dios le dio y echaron raíz y se multiplicaron y llenaron la tierra. En el Antiguo Testamento, hermanos, constantemente encontramos referencias del pueblo de Israel siendo la vid. Y esto es muy importante porque estamos leyendo en Juan 15 acerca de Jesús, la vid. Pero no solamente se queda en la vid, sino que la parábola se llama la vid verdadera. Veamos, en el Antiguo Testamento, Dios compara a su pueblo con la vid. Pero ahora Jesús en los evangelios viene y dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, le voy a dar algunos versículos, donde Dios hacía referencia al pueblo judío siendo la vid, pero de una manera muy distinta. Hablaba acerca de una vid que se había corrompido, de un fruto que había sido corrompido en Ezequiel 15. En Jeremías capítulo 2, versículo 21, habla acerca de ese mismo pueblo, de esa misma vid que ya no producía fruto. En Joel capítulo 1, versículo 12, habla acerca de una vid que tiene un fruto seco, que ya no estaba produciendo seco, que ya no estaba siendo atendida por el labrador, que la rama se había convertido mala, que se había corrompido, que no daba fruto. Y en Isaías capítulo 5,
capítulo 5, versículo 4, habla la palabra de Dios acerca de una vid que daba fruto silvestre, que ya no era atendida, que ya no estaba cuidada, que no tenía los nutrientes, no tenía lo que necesitaba para dar buen fruto, y por lo tanto empezó a dar mal fruto. Y empieza el Antiguo Testamento hablando de esta vid que le pertenecía a Dios, pero conforme avanza el Antiguo Testamento, empieza a describir cómo esta vid empezó a secarse, a corromperse, a dar frutos silvestres, y como veíamos en Juan 15, aquella vid, aquella que no diera un buen fruto, iba a ser desechada y tirada en el fuego. Entonces, a las personas a las que Jesús les estaba hablando en Juan capítulo 15, les empieza a explicar acerca de Él siendo la vid verdadera. Estas personas a las que Jesús le hablaban son étnicamente judíos, por raza son judíos. Es su nacionalidad, es su casta, y Jesús les está hablando y ellos están escuchando y saben las referencias del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel siendo la vid. Y viene Jesús y les dice: yo soy la vid verdadera. No es el pueblo judío en el cual deben permanecer para acercarse a Dios. No es la vid, el pueblo judío, aquello que Dios ha escogido para encontrar la salvación y tener comunión con Dios. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Y cuando analizamos lo que es verdad, sabemos que se está refiriendo a algo que es genuino, algo que es real, que es auténtico. Y así como Jesús en diferentes partes de los evangelios muestra la exclusividad de la salvación, que es únicamente a través de Él, en Juan 14:6, declarando que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino es a través de Él. Nuevamente encontramos otra declaración de Jesús diciendo: yo soy la vid verdadera, hablando y diciéndonos de que todo, la vida del creyente, depende totalmente de Jesús, que nosotros debemos depender en Él para todo. Y cuando en el Antiguo Testamento se hacía referencia de la vid a un pueblo, Jesús viene y dice: no, yo soy la vid verdadera y deben permanecer en mí. El que hace lo que yo digo, el que obedece, el que permanece en mí. Y ahorita vamos a estar analizando estos versículos. Si gusta acompañarme nuevamente a Juan 15, vamos a leer el versículo 1 al 3. Juan capítulo 15, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Analizando estos 3 versículos, hermanos, podemos claramente darnos cuenta lo que Jesús está diciendo. Él está hablando de sí mismo como la rama. Y habla de que su Padre es el que viene y trabaja ese viñedo, es el labrador, es el que está al pendiente y al cuidado de esa viña. Y Jesús empieza a decir que Él corta, el Padre, todas las ramas que no producen fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. De que Él está atento y al cuidado de su viñedo. Y el que está viendo cada racimo, que Él está al pendiente de cada uno de ellos. Y que aquellos que no están dando frutos son cortados y echados al fuego, pero aquellos que sí están dando frutos son podados para que den aún más. Una enseñanza tan hermosa que podemos ver en este versículo. De que Él poda a aquellos que están dando frutos, que a veces miramos nuestra vida en el pasado, vemos todo lo que hemos avanzado, el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Él ha obrado en nosotros, y el Padre constantemente camina en el viñedo y empieza a ver los racimos, pero en vez de que dejarlo ahí donde se encuentra, lo empieza a podar para que dé aún más fruto.
que aún hay cosas en la vida del creyente que deben ser cortadas, que deben ser transformadas, que deben ser renovadas por el Padre. ¿Y cómo logra esto el Padre? ¿Cómo el Padre viene y empieza a podar las ramas? ¿Cómo se produce esto de la ilustración a la realidad de la vida espiritual del creyente? ¿Cómo es podado espiritualmente el creyente? Bueno, vamos a seguir viendo lo que dice el versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados. ¿Cómo? ¿Usted ha sentido que Dios lo ha podado? Que el Padre ha venido a su vida y ha cortado de usted cosas que no le sirven para producir más fruto. ¿Cómo lo hace? Bueno, Jesús mismo sigue diciendo el versículo 3. Por el mensaje que les di. Por el mensaje que hemos recibido de Cristo Jesús. Por el mensaje que encontramos en su palabra. Por las escrituras nosotros somos podados y purificados. Encontramos aquí uno de los propósitos de las escrituras. No es cuando Dios se me aparece en un sueño y me dice, Alex, estás cometiendo estos errores, sino es cuando nosotros estamos estudiando su palabra. Cuando estamos leyendo la Biblia. Cuando estamos enfocados en entender cuál es el propósito, cuáles son los mandamientos, las enseñanzas de Dios para el creyente. Somos confrontados por su palabra, somos instruidos, somos corregidos, somos podados espiritualmente, hermanos. Entonces Jesús, Él es la rama. Nosotros somos el fruto y el Padre es el labrador y Él está atento, está al cuidado. El Padre, podemos ver aquí cómo Jesucristo está hablando y está diciendo de que por su palabra nosotros ya hemos sido podados, por su palabra nosotros ya hemos sido purificados. Y vamos a leer el versículo 4 que dice lo siguiente. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Es bonito este versículo 4 donde vemos no una amenaza, hermanos. Para mí yo veo este versículo y me da gozo al verlo, al leerlo, al ver cómo es el Padre el que nos sostiene. En el versículo 1 al 4 vemos cómo Jesús, Él es la rama, Él es la vid. Y vemos cómo nosotros somos ese fruto. ¿Cómo podemos nosotros dar fruto? Únicamente a través de aquel que nos sostiene. Únicamente a través de la palabra, las enseñanzas, la obediencia a Cristo Jesús. El Padre viene mostrando su amor y misericordia, podándonos, regenerando la vida del creyente para que podamos dar fruto. Vemos aquí que el creyente no solamente está para deleitar al labrador por el fruto que da, sino que cómo se esmera el labrador para podar y que pueda seguir dando fruto cada racimo. Podemos ver aquí la gracia, la misericordia, el amor del Padre y que es Cristo Jesús el que nos sostiene. Y si podemos permanecer, si nosotros podemos continuar, es por Cristo Jesús. Claramente podemos ver aquí el cuidado de Él en la vida de cada uno de nosotros. Hemos permanecido, hermanos, a través de diferentes pruebas y conflictos y enfermedades y a través de diferentes tiempos y etapas. Si hemos permanecido es porque estamos todavía permaneciendo en Él y Él en nosotros. Entonces, el Padre, dice la palabra de Dios, que poda todo aquello que no da fruto. Y es donde debemos analizar nuestra vida, donde somos confrontados por la palabra de Dios. ¿Cuál es aquel fruto? ¿Es realmente una doctrina bíblica que el creyente verdadero debe de dar fruto? ¿Es una manera bíblica en la que puedo analizar mi vida y mi caminar con Cristo Jesús y decir, bueno, si tengo tales obras, si tengo tales cambios, si hay en mí tal fruto, ¿seré yo un verdadero creyente? Bueno, vamos a ver lo que las Escrituras mismas nos dicen. Y no voy a empezar con el Nuevo Testamento.
hablando del fruto del creyente verdadero, sino que vamos a leer en Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Aquí Jeremías está comparando a aquel que confía en el Señor y ha hecho que el Señor sea su esperanza y confianza con un árbol que da mucho fruto. Lo que me encanta de las Escrituras y viendo hoy este pasaje es de que la Biblia es congruente, hermanos, desde el Antiguo Testamento, desde el principio, desde el sistema de sacrificios que implementó Dios, hasta el sacrificio de Cristo Jesús y las enseñanzas de los apóstoles en las cartas que escriben. Podemos ver que es el mismo Dios, que es la misma doctrina y enseñanza bíblica, que Dios no ha cambiado, que siempre ha demandado lo mismo del creyente y que siempre hemos sido salvos a través de la fe, a través de creer que lo que las Escrituras hablan y dicen es realmente el camino verdadero y vivir en obediencia a ello. Aquí podemos ver cómo escribía Jeremías de aquellos que confiaban en el Señor, que habían puesto su fe en Él, cómo su vida era como esos árboles, que sus raíces están profundos en el agua, que tienen muchas hojas, que no temen nada. ¿Por qué? Porque están confiados en Cristo Jesús, porque están confiados en Dios, han hecho del Señor su esperanza. Y dice que sus hojas siempre están verdes y nunca dejan de producir fruto. El fruto muchas veces, como un fruto espiritual, como evidencia de salvación, lo encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento. Pero podemos ver que en el Antiguo Testamento también hace referencia a esto. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8 dice lo siguiente: Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Aquí es Juan el Bautista predicando. No vemos la palabra fruto, pero sí vemos cómo amonesta a los que lo están escuchando, diciendo: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. Hay evidencia de que aquel que se ha arrepentido cambia su manera de vivir. Amén, sí lo hay. El Espíritu Santo regenera la vida del creyente verdadero para poder creer en fe para salvación. Es el Espíritu Santo obrando en la vida del creyente que nos ayuda a creer, que nos ayuda a cambiar, que quita de nosotros todo pecado, que limpia toda la suciedad de aquello que nos manchaba, aquello que nos detenía de poder entender el Evangelio, aquello que vendaba nuestros ojos. Es el Espíritu Santo el que viene y aplica esa obra de redención de Cristo Jesús en la cruz a nuestras vidas y cambiamos nuestra manera de vivir. ¿Cómo podemos nosotros saber que hemos sido salvos? Bueno, una evidencia de la salvación, del arrepentimiento verdadero, es cambiando nuestra forma de vivir, dando frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a leer otro pasaje aquí mismo en Juan capítulo 15. Vamos a leer del versículo 8 al 10 y el versículo 16. Dice lo siguiente. Juan 15, versículo 8 al 10. Cuando producen mucho fruto
demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Aquí mismo vemos la palabra fruto, vemos la palabra permanecer, obedecer, mandamientos. Cada una de estas cosas, hermanos, son doctrinas y enseñanzas bíblicas que todo creyente debe aplicar a sus vidas. No es solamente una enseñanza aislada, no es únicamente una enseñanza aquí y un versículo por allá, sino que aquí mismo vemos todo junto. Hablando de Jesús siendo la vid verdadera, que Él es el verdadero Salvador, que de Él depende toda la vida del creyente, que es nuestro sustento emocional, nuestro sustento financiero, que es nuestro sustento para nuestra salud, que es nuestro sustento para la salud emocional y mental, que es el sustento del creyente en todo, que para permanecer debemos estar en Él. Él es la vid verdadera, y que aquel que permanece en Él y Él en nosotros produce fruto. Eso sí es una enseñanza 100% bíblica. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 15, ahorita únicamente leíamos hasta el versículo 4. Vamos a leer nuevamente el versículo 4 hasta el versículo 8. Dice lo siguiente: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Hermanos, aquí una palabra que vemos constantemente es la palabra permanecer. Y permanecer significa que estamos en, que vivimos en, que continuamos en Cristo Jesús. Permanecemos. Estamos en Él, vivimos en Él, continuamos en Él. Permanecer, que estamos completamente en Él. Por eso esta ilustración que hace Jesús, que Él es la vid verdadera, porque todos sabemos lo que sucede con una rama cuando es cortada. Todos lo sabemos lo que es cuando el viento está soplando fuerte y le quiebra una rama, le quiebra un brote al árbol o al arbusto. ¿Qué sucede? Con el tiempo se muere. Con el tiempo se muere. Y la ilustración más correcta y más apropiada que encuentra Jesús, el Maestro de Maestros, es mostrándonos qué es lo que sucede con aquellos que conocemos la palabra, que conocemos el Evangelio y nos desprendemos de él. Ya no permanecemos, ya no está su palabra en nosotros, ya no tenemos comunión con él. ¿Qué sucede? Muere. Y habla aquí de cómo esos racimos que no producen fruto son cortados y echados al fuego. Entonces, Juan utiliza esta palabra permanecer para fortalecer a la iglesia, para fortalecer al creyente, para fortalecer a todos aquellos que estamos leyendo el Evangelio, que debemos permanecer, estar en Cristo, vivir en Cristo, continuar en Él, en sus enseñanzas, en obediencia a su palabra. Entonces,
La iglesia de Cristo permanece en Él. La iglesia de Cristo debe permanecer en Él. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia es separada de Cristo, cuando ya no permanece en Él, muere. Es el proceso natural de todo aquello que se quiebra de la rama, de la vid verdadera. Recordemos, el Antiguo Testamento hablaba de una vid que era corrompida, que daba fruto silvestre, que ya no estaba dando buen fruto, que se secaba. Y llega Jesús y dice, yo soy la vid verdadera, permanezcan en mí. Mi Padre es el labrador y Él les ayudará a que produzcan aún mayor fruto. Todo para la gloria y la honra de Él. Entonces, separados de Cristo, nada podemos hacer. Aquí claramente la Biblia nos enseña de que separados de Él, nada podemos hacer. Y esta es algo que he compartido en otros estudios bíblicos con algunos hermanos de la iglesia, que yo creciendo decía, ¿cómo dice la Biblia que separados de Él nada podemos hacer si yo veo a tanta gente exitosa y no conocen de Él? No leen su palabra, no conocen nada acerca de las escrituras y son muy exitosas. ¿Cómo es posible que la palabra me diga a mí que yo no puedo hacer nada fuera de Él? Bueno, primeramente yo estaba definiendo el éxito en una manera monetaria, de fama, dinero. Para mí eso era el éxito. Y segundo, lo más importante es de que en su contexto le está hablando al creyente, le está hablando a aquellos que conocen el Evangelio, que conocen la palabra, y claramente Cristo Jesús está diciendo que una vez que nos apartemos de Él, que no permanezcamos, que no estemos en obediencia, ciertamente moriremos. Ciertamente habrá una muerte y separación espiritual para todo aquel que no permanezca en Él. ¿Y cómo podemos permanecer? ¿Cómo el creyente permanece? Primero, ya leíamos en el versículo 3 que es a través de su palabra que somos podados y que somos purificados. Podemos ver en segundo lugar que el Padre es el que nos poda para que podamos producir fruto. Él es el que nos sostiene. No es en nuestras fuerzas, no es a como nosotros queramos, es en obediencia y siempre siendo sostenidos por la mano poderosa de Dios. En tercer lugar, ¿cómo podemos nosotros permanecer? La palabra de Dios nos habla de que debemos creer en su Hijo, Jesucristo. Esto nos lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Debemos creer en Jesús, el Hijo de Dios. Otro punto es de que debemos recibirlo como Señor y Salvador. Juan capítulo 1, versículo 12 nos habla acerca de quiénes son verdaderamente sus hijos. Otro punto que debemos saber es de que necesitamos vivir continuamente en obediencia. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 24 nos habla acerca de cómo el creyente verdadero vive en obediencia a los mandamientos y a las enseñanzas de Cristo Jesús. Otro punto es continuar creciendo en nuestra comunión con Él. Crecer en el Evangelio. Primera de Juan capítulo 2, versículo 24, habla acerca de cómo nosotros debemos continuar creciendo en el conocimiento de su palabra. Y otro punto muy importante es relacionarnos en amor con el cuerpo de Cristo, con la comunidad de creyentes, con la iglesia. Y esto lo vemos en Juan 15, versículo 12. Y cada uno de estos puntos, hermanos, son muy importantes. Creer en Cristo Jesús, recibirlo como Señor y Salvador, continuar creciendo en el Evangelio, vivir en obediencia y relacionarnos en amor con la comunidad de creyentes. El problema es de que muchas veces pensamos que esto es un evento de una sola vez. Así, una vez creí en Jesús, una vez traté bien a los hermanos en la iglesia, una vez hubo una enseñanza que me tocó el corazón y obedecí a Jesús. Una vez, allá me acuerdo cuando hice esto o aquello. Me acuerdo cuando me arrepentí hace tantos años, hermanos. Cada uno de los puntos que acabo de dar debe ser algo continuo en la vida del creyente verdadero
para poder permanecer y para poder dar fruto. Entonces, si hasta este punto nuestro caminar con Cristo Jesús, usted ha pensado que porque una vez se arrepintió, porque una vez convivió con la iglesia y actuó en amor, en obediencia a la palabra de Dios, ya eso fue suficiente, superó la prueba, quiero decirle que para poder permanecer debemos continuar haciendo cada una de estas cosas diariamente. Creciendo en nuestro conocimiento de Dios solamente se logra a través de la lectura de su palabra, a través de escuchar su mensaje, a través de predicaciones, de estudios bíblicos, de enseñanzas. Entonces, quiero recordarle que no es un evento de una sola vez, sino que continuamente debemos estar buscando cada una de estas cosas para poder permanecer y vivir en obediencia a Él. En conclusión, hermanos, podemos saber con certeza que sin Cristo Jesús, usted y yo no podemos hacer nada. No importa cuántas direcciones y rumbos diferentes le dé la vida, oportunidades, o usted voltee para todas partes y piense que el universo le está hablando, si usted no permanece en Cristo Jesús, morirá. Morirá espiritualmente fuera de la comunión de nuestro Salvador. En segundo lugar, debemos permanecer viviendo en obediencia y siempre dando fruto para la gloria y honra del Padre. Hermanos, esta enseñanza de Juan 15 es una enseñanza para la vida del creyente por todos los años que vengan. No solamente para niños cuando están chiquitos y están en la escuela dominical o en eventos infantiles. Es para el creyente como usted y como yo. Claramente la Biblia nos enseña de que el fruto que damos es únicamente a través de Cristo Jesús, con el sustento del Padre, y todo para su gloria y su honra. Yo le animo hoy, hermanos, que al leer estos pasajes seamos retados y confrontados por su palabra, purificados y podados por Él, para que podamos permanecer en obediencia, en comunión con Él, obedeciendo su palabra y trayendo gloria y honra a su nombre. Me alegro de que hoy esté con nosotros escuchando este mensaje. Me da mucho gozo saber que como iglesia seguimos aprendiendo de su palabra para seguir creciendo. Pero no es suficiente, hermanos. Debemos nosotros en nuestro hogar continuar buscando la comunión con Él, lectura de la palabra y oración. Vamos a orar para concluir con este mensaje, hermanos, y le pido a Dios que cada uno de ustedes sea bendecido por su palabra y que podamos permanecer hasta el final en pruebas, luchas, enfermedades, conflictos y problemas, que podamos permanecer por su gracia, por su misericordia y su amor. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te agradecemos porque tú has sido bueno con la iglesia y a través de diferentes circunstancias hemos podido ver tu fidelidad y tu amor por nosotros. Te agradezco, Señor, por este ministerio, por cada una de las iglesias y las familias, Señor, que tú has traído a ti. Te agradecemos porque tú has hecho que permanezcamos en ti a través del sustento, Señor, que tú nos has dado. Te agradezco por las veces que has podado nuestra vida, que nos has purificado a través de tu palabra y por lo que tu palabra nos enseña que lo seguirás haciendo, Señor. Por más doloroso, por más incómodo, por más que nos moleste, Señor, te pido que nos ayudes a vivir en obediencia a tu palabra, que traigamos gloria y honra a tu nombre, Señor, que podamos vivir en comunión contigo, en una relación correcta, Padre, que podamos sentir el gozo de la salvación, que podamos vivir en paz con nuestro Creador, con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, y podamos saber que estamos haciendo tu voluntad. Te pido por la congregación, Señor Jesús, que podamos vivir en obediencia a tus mandamientos y enseñanzas, por más difícil que sean, Señor, que podamos aferrarnos a tu voluntad, a tu palabra, que podamos permanecer en ti, que se cumpla, Señor, tu propósito en nuestras vidas y que podamos, Señor, traer gloria a tu nombre,
que podamos ser la luz y la sal de la tierra y poder compartir con otros el Evangelio, poder proclamar, Señor, en estos tiempos tan difíciles, de aquel que dio su vida por nosotros, que nos ha traído a Él, que nos ha mostrado su misericordia y su amor. Señor, te agradezco por lo que has hecho en nuestras vidas y por cada uno de los días que tú nos das. Te agradezco, Señor, por cada una de las bendiciones que tenemos y por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Toda la gloria y la honra sea para ti, y pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.